Quizás, hermanos, aquellos que en un tiempo atrás estuvieron en una iglesia pentecostal, hace muchos años tal vez recordarán un corito que se cantaba y también se actuaba. Supuestamente para adquirir la victoria sobre algún asunto. Este corito decía: los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó, gloria a Dios, cantaron todos, ¿y qué pasó? Cayeron los muros de Jericó. Tal vez hoy sentimos vergüenza y nos causa un poco de risa al recordar esas prácticas, pero hoy quiero que nos situemos en esa ciudad llamada Jericó. Sí, allí en la ciudad de las palmeras, en el año 1400 aproximadamente antes de Cristo, unos 600 años después del personaje de Sara, que fue aquella mujer que estudiamos anteriormente. Vamos a situarnos en la gran muralla que rodeaba aquella ciudad de Jericó, porque es allí donde conoceremos a la mujer que estudiaremos en esta mañana. En una casa bien situada en la parte comercial de la ciudad vivía una mujer con su familia llamada Rahab. Una mujer que sin saberlo ni esperarlo recibe una visita que le cambió totalmente la vida. Quiero que veamos en esta mañana entonces acerca de Rahab 4 encabezados. Primero que vamos a ver es quién fue esta mujer, quién fue Rahab. Lo segundo es que miraremos un trasfondo histórico del pueblo de Israel y también de la ciudad de Jericó. Lo tercero que miraremos es que Rahab recibe la visita de 2 espías del pueblo de Israel. Y lo cuarto que veremos es una declaración o la declaración de fe de Rahab. Así que vamos entonces sobre nuestro primer encabezado en esta enseñanza, hermanos. Quiero ir sobre mucho trasfondo histórico para que podamos entender quién era Rahab. Quizás con Sara, como decía, la conocemos un poco más, pero Rahab, tal vez hay muchos que no saben quién era ella y es muy bueno entenderlo para quizás la otra exposición que traeré acerca de esta mujer. Así que miremos nuestro primer encabezado. ¿Quién era Rahab? Existen en la Escritura 4 versículos que nos testifican con claridad quién era Rahab. El primero de ellos es Josué, capítulo 2, versículo 1. El segundo es Josué, capítulo 6, versículo 17. El tercero es Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Y el cuarto es Santiago, capítulo 2, versículo 25. Josué 2:1 nos dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Josué, capítulo 6, verso 17 nos dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y Santiago, capítulo 2, versículo 25 nos dice: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Según estos textos, lo primero que podemos decir es que Rahab tenía una ocupación. Era una prostituta. Las palabras usadas en el hebreo
son saná y en el griego porné. Significa adulterar, cometer fornicación, fornicar, fornicario, infiel, ir, prostituir, ramera. Así que Rahab no se dedicaba a otra cosa que a la práctica de comerciar con su cuerpo para fines sexuales a cambio de una remuneración. Rahab no era la dueña de un hostal, como algunos rabinos quisieron demostrar. Ellos quisieron negar que Rahab era una prostituta. Ellos dijeron, no, Rahab no era una prostituta, Rahab era una hospedadora. Ellos llegaron allí y ella los hospedó. Esto lo dijeron avergonzados por el hecho de que una mujer de esa categoría hubiese sido hecha un prosélito del pueblo de Dios. Ni tampoco era una sacerdotisa que ejercía una prostitución ritual en el culto pagano de la fertilidad. Era una mujer ramera de manera real. No existe ninguna necesidad de negar su pecado. Si usted niega el pecado, niega la gracia. No tenemos que limpiar la reputación de alguien que ya ha sido lavado por la gracia de Dios. Charles Spurgeon replicó acerca de esto. Esta mujer no era una simple anfitriona, sino una ramera legítima. Estoy persuadido que nada, sino un espíritu de repugnancia por la gracia liberadora, podría mover alguna vez a cualquier comentarista a negar el pecado de Rahab. Rahab era una mujer con una moral destruida. Se lucraba de una práctica vergonzosa y explícitamente prohibida por la ley de Dios. Levítico 19:29 nos dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Dios había prohibido totalmente estas prácticas y ella se dedicaba a esto. Rahab hacía parte activa de la maldad de su pueblo. Ella se hizo partícipe de un pueblo corrupto y perverso. Se unió voluntariamente al libertinaje de su cultura, una ciudad entregada a la idolatría y a la inmoralidad. Al ver a esta mujer no encontramos ninguna virtud personal que mereciera ser vista en misericordia. Al igual que su pueblo merecía el trato justo de Dios por sus pecados. Si existió en algún momento un listado para merecer la gracia, podemos decir que Rahab estaba en los últimos lugares de la lista. Pues no solo vivía en un contexto pagano, sino que se lucraba, disfrutaba de satisfacer los deseos de una sociedad moralmente desenfrenada. Sin embargo, en Hebreos 11:31, donde se destaca como ramera, también se le muestra como un ejemplo de fe. Hermanos, Rahab era una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo, que se dedicaba a profanar todo lo que tenía que ver con Dios. Lo hacía de una manera activa, lo hacía de una manera excesiva y participaba en todo lo que este pueblo o esta nación pagana hacía. Esta era Rahab. Pero quiero que pasemos entonces a mirar ese trasfondo histórico, tanto del pueblo de Israel como de Jericó, para que podamos entender en qué momento aparece este personaje de Rahab. Así que mi segundo encabezado es el trasfondo histórico de Israel y de Jericó. Israel, el pueblo escogido por Dios; Jericó, una nación pagana. Quiero entonces que podamos entender en qué momento de la historia del pueblo de Israel aparece Rahab. Rahab vivió en Jericó en la época de Josué. Su casa estaba ubicada sobre las célebres murallas de la ciudad. Esto lo dice Josué capítulo 2, versículo 15. La casa de Rahab estaba ubicada sobre la muralla que rodeaba a Jericó.
Estas murallas debieron ser demasiado amplias y fuertes para construir sobre ellas. El tiempo aproximado es el de 1450 antes de Cristo. Jericó era parte del reino de los amorreos, un pueblo que abundaba en depravación y en paganismo, del cual Dios mismo le ordena a su pueblo que lo desapareciera de la faz de la tierra. Deuteronomio capítulo 20, versículo 16 y 17. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás viva. Versículo 17. Sino que los destruirás completamente. ¿A quienes? Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Estas naciones, por su perversidad, Dios había mandado a su pueblo que las destruyera totalmente. Allí estaba esa ciudad, Jericó, era del reino de los amorreos. Estos pueblos existen desde los tiempos de Abraham y su pecado abundaba desde aquellas épocas. Es por esta razón que Dios le entrega esas tierras a Abraham y sus descendientes. Deuteronomio capítulo 18, versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Dios había decidido que estas naciones fueran destruidas porque por su pecado, porque eran naciones que se dedicaban totalmente al paganismo, a la idolatría, y por eso Dios había decidido. Muchos dicen, uy, es que Dios fue malo. ¿Cómo le va a entregar a su pueblo estas naciones? Pobrecitas estas naciones. Estas naciones eran totalmente paganas, dedicadas a todo lo que es en contra de Dios. Y por esta razón Dios decide destruirlas. Con Dios no se juega, hermanos. Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes tomarían la tierra de Canaán cuando la perversidad del pueblo amorreo colmara la paciencia divina, y entonces serían destruidos. El pueblo de Israel tomaría y ocuparía esas tierras. Génesis capítulo 15, versículo 16. Dios le promete a Abraham una descendencia. Dios le promete que le iba a entregar una tierra. Y desde Génesis, allí cuando le hace la promesa a Abraham y le dice que le va a entregar a él y a sus descendientes esa tierra, le dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios promete, esas tierras van a ser de ustedes, pero van a tener que esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar el pueblo de Israel? Casi 40 años, casi 40, 38 años más o menos, tuvieron que esperar para que esa promesa de Dios se cumpliera. Dios le promete a Abraham, pero solamente hasta que la maldad colmara la paciencia de Dios. Note, hermanos, que este pueblo, el pueblo amorreo, tuvo 600 años para arrepentirse, seguro más, en los que Dios mostró paciencia, años en los que escucharon los hechos estupendos de Jehová, pero se obstinaron en su maldad, en su idolatría, en sus abominaciones. Cuánta paciencia ha tenido Dios para con este mundo pecador, un mundo que lejos de arrepentirse cada vez se aleja más de Dios y de su exigencia moral. Un mundo vil y depravado que ha pensado que si deja de creer en la existencia de Dios, entonces se verá exento de sus juicios. Ay, decimos, pobre mundo impío que no se arrepiente, porque Dios, aunque tarda, cumple sus promesas. Dios tardó con este pueblo, pero cumplió sus promesas.
Hermanos, Rahab aparece justo en este punto, aquí en este punto, cuando la maldad de Dios, la maldad del pueblo amorreo colmó la paciencia de Dios. Ahí en ese punto es cuando aparece Rahab. Pero Rahab no era una justa en medio de un pueblo impío, sino que era una portante para colmar el vaso de la ira de Dios. Ella día a día aportaba su granito de arena para la destrucción por parte de Dios. Como dijo alguien, estaba esclavizada por la más diabólica forma de pasión y sus pecados. La mantenía cautiva de una sociedad monstruosa, marcada por la condena de Dios y la destrucción eterna. Cierro la cita. Ahora, ya hemos visto entonces el contexto de la ciudad de Jericó. Era una ciudad del reino amorreo, el cual Dios había decidido entregar al pueblo de Israel, pero cuando llegara el tope de la maldad. Ahora quiero que veamos el contexto del pueblo de Israel. Israel, el pueblo de Dios, estaba acampando muy cerca de Jericó, comandados y dirigidos por Josué. Moisés ha muerto y Josué ha sido encomendado por Dios para terminar la tarea. Josué 1, versículo 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué, 38 años después, debe repetir la tarea en la que Moisés había fracasado. Recordemos que Moisés salió de Egipto con más de 1 millón de personas. Éxodo 12:37, no lo vamos a leer, pero allí usted encuentra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Luego Moisés envía 12 espías a reconocer aquella tierra que tomarían por posesión. ¿Recuerdan esa historia? Moisés escoge con el pueblo 12 espías y los envía a ese mismo reino amorreo. ¿Para qué? Para que miren, para que lo examinen, porque Dios había prometido que se los iba a entregar. Entre los 12 enviados estaban Josué y Caleb. Al regresar de espiar la tierra, 10 de estos espías entregaron un reporte pesimista a Moisés y al pueblo, argumentando que su destrucción sería inminentemente si se atrevieran a enfrentar a sus enemigos tan poderosos. Pero diferente fue el informe de Josué y de Caleb. Un informe lleno de fe en Dios, ratificando que aunque el pueblo enemigo era poderoso, Dios era más fuerte y fiel y entregaría a ese pueblo en sus manos. Pero el pueblo de Israel se amotinó contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué? Porque creyeron más lo que estos 10 dijeron. Usted encuentra esto en Deuteronomio 13, en Números 13 y Números 14. Quiero que miremos algunos textos de Números 13, desde el 25 al 30. Números 13, del 25 al 30, nos dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalec, habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Esta fue la razón que llevaron los 10. Sí, es una tierra que fluye leche y miel, pero son muy fuertes los que están allí. Si nos atrevemos nosotros a enfrentarlos, moriremos seguramente. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Josué y Caleb llevaron totalmente una respuesta contraria a la que estos hombres dijeron. Pero el pueblo, Moisés y Aarón, creyeron a lo que los 10 dijeron. Y por esta razón, hermanos, tuvieron que pasar 38 años dando vueltas, porque le creyeron más al pesimismo de estos hombres que a la fuerza de Dios. Aquí está de nuevo el pueblo en un umbral de la tierra que fluye leche y miel, con la misma misión de reconocer la tierra y espiar la primera ciudad que tomarían, y esa ciudad es la ciudad de Jericó. Pasó Moisés fracasó, y ahora en esa misma misión se encuentra el pueblo de Israel comandado por Josué. Ya no estaba Moisés, estaba Josué. Esta misión era muy importante porque era la puerta para entrar a toda la ciudad que Dios les había prometido. Toda esa tierra podían entrar a ella si pasaban primero por Jericó. Josué, con sabiduría, sigue la misma estrategia militar de Moisés. Envía a algunos espías. Esta vez solamente envía a 2. Josué 2:1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoce la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Les di el contexto de Jericó, les di el contexto de Israel, de ese pueblo. Jericó está aquí, Israel está situado a las afueras de esa ciudad de Jericó, porque quiere tomar posesión de lo que Dios les había prometido. Israel está comandada por Josué, y Josué utiliza la misma estrategia militar de Moisés y envía espías. Esta vez envía 2 espías para reconocer la tierra. Así que en este punto, donde se unen nuestros 2 contextos, 2 hombres de Israel llegan a la casa de Rahab. Hasta aquí la providencia ha movido los engranajes para que esta mujer pecadora reciba a los mensajeros de Dios en su casa. Hasta aquí encontramos, por un lado, a una mujer pecadora, inmoral, sin nada especial, y a un pueblo que ha vagado por el desierto sin encontrar morada fija. Pero Dios está a punto de hacer una obra maravillosa y de gracia misericordiosa. Quiero que entendamos, hermanos, Dios había prometido al pueblo de Israel que le daría esa tierra, y Dios lo hizo. Dios le permite a Josué tomar a Jericó, pero el propósito de Dios no era solamente ese. No era únicamente destruir esa tierra y que su pueblo tomara posesión de ella. Como vamos a ver, hermanos, Dios tenía un plan con esa mujer. Dios tenía un plan maravilloso. Quería tener misericordia de esa mujer. Y por eso, como dije allí, une sus engranajes para que todo ocurra y precisamente esos 2 hombres lleguen allí, a esa casa. ¿Por qué razón entonces el Nuevo Testamento destaca a esta mujer? ¿Por qué aparece Rahab en la lista de personas de fe? Esto me lleva a mi tercer encabezado. Y es: Rahab recibe a los espías de Israel en su casa. Quiero que vaya conmigo a Josué capítulo 2, versículo 1 al 7.
Vamos a leer entonces. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: anda, reconoce la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y cuando se iba a cerrar la puerta, y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Quiero llamar la atención de ustedes hacia algunos datos de esta porción de las Escrituras. En primer lugar, en el versículo 1 se nos dice que Josué, hijo de Nun, envió 2 espías secretamente. Esta palabra es clave aquí. Una gran diferencia con lo que Moisés hizo. Moisés envía a 12 espías en concertación con todo el pueblo y recibe el informe con toda la congregación. Por el contrario, Josué los envía en secreto y recibe su informe en secreto. Josué capítulo 2, versículo 23 y 24 dice: entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Versículo 24. Y dijeron ¿a quién? A Josué: Jehová ha entregado toda la tierra a nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué no iba a repetir el mismo error que le costó al pueblo 40 años en el desierto. Por tanto, no cuenta en este caso con el permiso del pueblo. Moisés contó con el pueblo. Los espías presentaron el informe a Moisés y al pueblo, pero el pueblo se rebeló contra Moisés y contra Dios. Josué no quería la opinión del pueblo, pues de seguro se desanimaría de nuevo. Entonces Josué tomó el liderazgo con decisión y evaluó la estrategia guiado por el Señor y no con el voto del pueblo. En esto yo veo, hermanos, un gran principio a favor del liderazgo piadoso. Los líderes que han sido capacitados y llamados por el Señor están puestos para gobernar y para dirigir la iglesia. Las iglesias no son gobernadas por sus miembros. Las iglesias no se guían a sí mismas, sino que el Señor a través de sus pastores las guía. Los pastores de la grey del Señor tienen toda autoridad para tomar las decisiones más trascendentales sobre la iglesia. Y por supuesto no necesitan del voto del pueblo. No, hermanos. Dios ha dado autoridad a los varones piadosos, varones reconocidos, para gobernar la iglesia, y ellos no necesitan el voto del pueblo. La membresía no es democracia. Tenemos que entenderlo muy bien. Mire lo que pasó con Moisés. La Biblia es clara. La Biblia nos da principios, hermanos. Pero volviendo a nuestro pasaje, los espías son enviados a Jericó. Esta era una ciudad estratégica, ya que era la entrada a toda la tierra de Canaán. Pero también era fuertemente custodiada por sus grandes murallas, y de ahí la importancia de los espías, de observar la ciudad desde adentro y descubrir sus debilidades y la forma más asertiva de conquistarla. Es probable que el ingreso de los espías a la ciudad fuese hecho en las horas de la tarde, antes de que las puertas de la ciudad fueran cerradas al anochecer. Si usted leyó el texto, dice que
Rahab dijo que antes de que se cerraran las puertas, ellos salieron. Era una ciudad amurallada, era una ciudad que tenía construcciones, pero además cerraba su puerta para protegerse. Así que estos hombres llegan en la tarde, se mezclan entre los comerciantes, era una ciudad que recibía muchas visitas, así que ellos aprovecharon ese momento, entran a la ciudad y de inmediato buscan un lugar donde pasar la noche sin despertar sospechas. Así que no pueden ir a los mejores hoteles, sino que buscan un lugar estratégico para su labor, pero discreto y reservado. Así que su búsqueda los lleva a la casa de Rahab, quien poseía una casa sobre la muralla. Esta casa no solamente era estratégica para observar y analizar la ciudad, sino que también era estratégica para escaparse. Si usted leyó y puso atención, ella dice que ella los escondió. Si usted lee el pasaje, ella tenía unas cuerdas para bajarse de la muralla. Ya vamos a ir mirando por qué tenía eso. Así que imagínese por un momento a estos dos hombres golpeando modestamente a la puerta de la casa, tal vez ocultando su rostro con alguna capucha. Seguramente la puerta se abrió y ellos fueron conducidos adentro como cualquiera de los hombres que solía visitar este lugar. Pero Rahab estaba lejos de imaginar quiénes eran estos visitantes nocturnos. Estos hombres no traían las intenciones que los demás visitantes traían. Estos hombres eran diferentes, hablaban diferente, tenían otros propósitos. Estos hombres no sacaron provecho de la inmoralidad reinante en esa casa, sino que estamos seguros que parte de los propósitos de espionaje, Dios tenía planes salvadores para Rahab y su casa. Me llama la atención las palabras usadas para designar a estos hombres. Si usted lo nota en Josué capítulo 2, versículo 1, la Biblia lo llama que Josué envió 2 espías. Pero si usted mira Josué capítulo 6, versículo 17 y Santiago capítulo 2, versículo 25, dice los mensajeros. Aquí se utiliza una palabra que en el original significa mensajeros, es decir, embajadores, ángeles, maestros. Eso nos da la idea que aquellos hombres llevaron a cabo una tarea más grande que solo espiar la ciudad. Ellos tuvieron que ganar la confianza de Rahab, debieron contarle sus planes y debieron hablarle de Jehová. Eso es seguro. Estos hombres llegaron allí. Piense por un momento, los hombres que visitaban esta casa iban con un propósito. Pero estos hombres que llegaron eran totalmente distintos, diferentes. Eran hombres de Dios. Llegaron a una casa. Y si usted leyó el texto, hermanos, que leímos de Josué 2, 1 al 7, esta mujer, cuando vienen a ella los soldados del rey, ella escondió a estos 2 hombres. ¿Por qué razón los escondió? ¿Por qué razón arriesgó su vida por ellos? ¿Por qué razón lo hizo? Porque esos hombres eran totalmente diferentes. Ellos ganaron su confianza, ellos ganaron su oído. Y como vamos a ir mirando, ellos le hablaron de Dios, por supuesto. Ellos le hablaron de Jehová. No sabemos cómo el rey es enterado de que los espías israelitas han entrado en casa de Rahab, pero él envía a buscarlos precisamente a esa casa. Jericó conocía que el pueblo de Israel acampaba cerca de su ciudad y conocía que pensaba ocupar su ciudad. Por esto temían. Sin embargo, el pueblo de Jericó, aunque conocía los rumores acerca de Jehová y su pueblo, habían escuchado que Dios les había sacado con mano poderosa de Egipto, que los había fortalecido en número y cómo habían derrotado a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og. A pesar de esto, menospreciaron al pueblo,
ya que también conocían que llevaban muchos años vagando en el desierto. En esto se consolaban y también hallaban fuerza en sus murallas poderosas. Sin embargo, este pueblo permanecía alerta por si acaso algún israelita entraba a sus terrenos. Y así fue. El rey se entera e inmediatamente envía a buscarlos. Entonces, hermanos, pasa algo extraordinario aquí. Rahab toma la decisión de ponerse del lado de Dios y de sus planes. Al esconder a los espías en el terrado de su casa, luego dar un informe errado a los guardias y por último ayudarlos a escapar, esta mujer puso su vida en riesgo y la de los suyos. Ella vivía con su familia. Así que sí, descubrían que ella estaba mintiendo. Toda esa familia y ella iban a morir. Pero ¿qué hace ella? Ella se pone del lado de estos hombres. Y al ponerse del lado de estos hombres, se pone al lado de su causa. Mire todo lo que está pasando con Rahab. Ella decidió perder tal vez una buena recompensa al entregar a estos espías a cambio. Decidió arriesgar todo por preservar la vida de estos dos hombres. Hermanos, allí Dios envía a dos hombres, dos mensajeros, dos espías. Pero recuerden que no solamente tenía el propósito de entregar la tierra a Israel, sino de salvar a esa mujer. Esta mujer es reconocida por fe. ¿Por qué por fe, hermanos? Porque inmediatamente actuó. Ella escondió a estos hombres, salvó su vida, preservó su vida. Y gracias a esa hazaña es que Dios entrega toda esa tierra. Jericó es destruido. Pero quiero que veamos nuestro último punto, mi último encabezado, y es la declaración de fe de Rahab. Josué 2, 8 al 14. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, mire lo que les dijo, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Versículo 12, por eso os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Mis hermanos, la gracia visitó la casa de Rahab, y no solamente la gracia la despertó, sino que la hizo creer. Despertó a una pecadora. Rahab creyó, y ella y los demás habitantes del pueblo habían oído algunas palabras de Jehová. Pero ella va más allá. Ella cree. Su temor no fue como el de los demás, un temor servil, sino un temor reverente que la lleva a reconocer el poder temible de Dios que había salvado a Israel. Ella reconoce a Jehová como el autor soberano de todas las obras prodigiosas que habían acontecido, y ella reconoce que Jehová es justo y castigará a su pueblo y dará a su tierra a Israel. Esa declaración del versículo 9. Yo sé que Jehová fue el que les entregó esa tierra. Qué maravilloso, hermanos. Era una mujer pecadora. Era una mujer que había escuchado, porque ella dice, nosotros hemos oído todo lo que hicieron.
Todo lo que hizo Dios con ustedes en Egipto. Además, hemos oído que ustedes han vencido 2 reyes amorreos poderosos. El pueblo también había escuchado, nótelo, pero ninguno quiso reconocer. Ellos confiaban en su muralla, ellos confiaban en el poder militar que tenían, pero esta mujer reconoció que Jehová era el que estaba con ellos. Ella reconoce a Jehová como el autor soberano de todas las obras. Esta mujer por la fe reconoce que es Dios, su poder, su soberanía. Reconoce que Jehová era el único y verdadero Dios en el cielo y en la tierra. Pero también reconoce que es un Dios lleno de misericordia. Se ve a sí misma como miserable y perdida, y que la única salvación vendría de Jehová. Por eso ruega ser salvada. Ella pide misericordia para su vida y para su casa. El juicio se cernía sobre Jericó y ella lo sabía, pero inmediatamente pide misericordia. Según el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, nadie puede hacer una declaración como la que hizo esta mujer si antes Dios o el Espíritu Santo no la ha tocado. 1 Corintios 12, 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer una declaración como la que hizo esta mujer si Dios no despierta su corazón. Nadie. Esta declaración no era simplemente una declaración para decir voy a reconocer para ver si me salvan. No, porque como vamos a ver en otra predicación, hermanos, esta mujer fue una convertida real, una mujer que entregó su vida y que se unió al pueblo de Dios hasta el fin de sus días. Rahab es un ejemplo de fe. Era una mujer con un conocimiento escaso de Dios. Su fe no era una fe madura ni fuerte. Sin embargo, su fe fue activa y viva. Si usted nota, esta declaración que ella hace a estos hombres fue después de que los escondió. No fue antes. Así que la fe de ella fue una fe activa. Inmediatamente los esconde, pero después les declara. Rahab cumple las palabras de Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer tenía un conocimiento pequeño de Dios, había escuchado. Después vienen estos hombres y le hablan de Dios. Y ese poco conocimiento, aunque tenía una fe pequeña, una fe inmadura, se aferra de eso. Hermanos, y Dios la salvó. Si usted lee la historia, cuando Dios entrega a Jericó al pueblo de Israel, la única parte de la muralla que no se cayó fue donde estaba la casa de Rahab. Dios cumplió con entregarle a Israel la tierra, pero también tuvo misericordia de esta mujer, la salvó. Quiero terminar con 3 aplicaciones. Querido amigo que no te has convertido, que no has entregado tu vida a Jesucristo, te quiero decir, Dios es un Dios que salva. Por supuesto, Dios es un Dios que juzga, pero Dios es un Dios paciente. Dios tuvo paciencia con este pueblo amorreo. Dios no los destruyó inmediatamente, tuvo paciencia años, pero este pueblo, aunque escuchó de Dios, nunca decidió arrepentirse. Querido amigo, no hay pecado que no pueda ser lavado. No hay pecador que Dios no pueda transformar. Querido pecador, escucha y cree. La sentencia está declarada sobre este asunto o sobre este mundo impío. Es solo cuestión de tiempo y el tiempo de la paciencia del Señor terminará y su castigo será inminente. Caerá sin remedio, pero hoy es día de salvación. Hoy puedes creer en Jesucristo y ser salvo. No pienses que tus pecados son imperdonables o tan sucios y viles
que no pueden ser perdonados. Si son viles y sucios, la sangre carmesí puede lavarlos. Solamente la sangre en Jesucristo puede perdonar los pecados. Y si tú vienes a Jesucristo en arrepentimiento y fe, no importa cuál pecador seas, Él te perdonará. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, Él alcanza misericordia. Segundo, quiero llamar su atención en los dos mensajeros enviados por Josué. Estos eran necesariamente hombres de piedad. De no ser así, hubiesen llegado a casa de Rahab con violencia. Josué no envía a 2 militares crueles o despiadados. Imagínese lo que hubiese sucedido si estos 2 espías abusan de Rahab o solicitan sus servicios, si la amenazan, si la golpean o hubieran utilizado la tortura o el maltrato para conseguir sus objetivos. Esta mujer nunca hubiese conocido la salvación. Pero estos hombres mostraron a Rahab virtudes que ella no conocía de los hombres. Pero por eso ganaron su confianza y ganaron su oído. Ella escuchó sus palabras y esto, sumado a lo que ella sabía, la llevó a creer. Dejó ese terreno fértil para que Rahab tuviera fe en el Señor. Podemos en este caso decir de estos hombres lo que Isaías 52, versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nada más hermoso que aquel que habla de Dios dignifique su vida, las palabras que predica. Hemos orado como iglesia y hemos cargado nuestro corazón con el anhelo de la salvación para el perdido. Quiera el Señor bendecir este año nuestras procuras, pero quiera el Señor que cada uno de nosotros sea un mensajero digno, un embajador que deje muy en alto a Dios y su gloria. Hermanos, tenemos que ir a predicar la palabra, pero solamente el mundo mirará nuestras vidas, no solamente nuestras palabras, es nuestras vidas. Así quiera el Señor, hermanos, bendecir ese esfuerzo. Pero quiera el Señor santificar nuestras vidas para poder ir allí y llevar un mensaje de salvación. Tercero y último, esta aplicación la quiero llevar al corazón de mis hermanas. Hermanas, observen que el poco conocimiento de Dios que tenía Rahab le fue suficiente para actuar. Muchas de ustedes tienen mucho más que el incipiente conocimiento de Rahab. Han recibido muchas predicaciones, muchas instrucciones, enseñanzas. Tienen una Biblia completa en su casa. Pero se niegan a actuar como Dios quiere. Muchas de ustedes deberían ser ya maestras, pero son renuentes a vivir para Dios. Aún se esconden detrás de sus excusas para no alejarse del pecado. No están dispuestas a incomodarse para que el reino de Dios avance, menos a dar su vida por la causa de Dios. Aún tan llenas de orgullo, aún tan llenas de temor, aún tan llenas o tan lentas para la obediencia. Y yo pregunto, mis hermanas, estamos caminando los últimos días sobre esta tierra, y si no actuamos hoy, ¿cuándo será? ¿Cuándo entregarán totalmente sus vidas al servicio de Dios? ¿Cuándo darán sus vidas por la obra de Dios? Rahab entregó su vida entera. Ella aprovechó la oportunidad que Dios le dio de ser salva. Pero no solamente eso, ella entregó su vida completa para Dios. ¿Cuándo, mis hermanas, ustedes lo harán? Quiera el Señor bendecir su palabra. Vamos a orar.